las 4:03 de la madrugada. El olor a plástico quemado me despertó. Primero creí que soñaba. Luego vi el humo entrando por debajo de la puerta del salón. No pensé. Corrí. Agarré lo único que tenía cerca a mi bolso, el móvil y una foto vieja que colgaba en la pared del pasillo. La única que no tenía marco de plástico. Las llamas ya lamían el techo cuando salí. Los bomberos dijeron que fue un cortocircuito en la instalación antigua del cuadro eléctrico. Los seguros solo cubrían daños parciales. Mi casa, la que había levantado con Fernando a lo largo de 37 años. Era ahora una estructura ennegrecida. Todo lo demás ropa, libros, álbumes, cartas, las recetas de mi madre, el ajuar heredado, humo. Estaba sentada en la acera, envuelta en una manta de emergencia. Cuando marqué su número, Darío. Hijo, me he quedado sin casa. Silencio. ¿Dónde estás?, preguntó. Seco, en la calle, el incendio. Buf, justo esta semana estamos reformando la casa. Mamá, lo sabes. Tengo a los niños. Aclara con lo del trabajo. No sabría dónde meterte. No te pido quedarme un mes, solo esta noche. ¿Has probado con Cruz Roja? O quizás podrías llamar a Estela. Cruzó por mi mente el día en que lo llevé al colegio por primera vez. Con el babi azul y los zapatos demasiado grandes, ahora su voz era otra. Técnica, fría, procedimental. Colgué sin decir adiós. Esa noche me atendieron en urgencias por inhalación leve de humo. Me dejaron en observación unas horas. Me senté en una camilla con la manta aún en los hombros. Tenía el móvil en una mano y la foto en la otra. En la imagen, Darío me abrazaba desde atrás. Con 6 años y las mejillas manchadas de chocolate, sonreía. Yo también. No sabía a dónde ir, pero tenía claro que no volvería a llamar. Ya no por orgullo, sino por dignidad. Amanecía cuando Estela contestó mi mensaje. Ven, aquí hay sitio. Y fue así como, en un piso de 2 habitaciones y con una taza de café en la mano temblorosa. Comenzó todo lo demás. El piso de Estela olía a menta y ropa recién planchada. Era pequeño, sí, pero limpio, cálido, con plantas en las esquinas y libros apilados en torres irregulares. Me preparó una infusión y me cedió el sofá con una manta de cuadros. No quise llorar. Ya lo había hecho suficiente la noche anterior. No quería que me viera rota, pero ella, que me conoce desde hace 40 años, no necesitó palabras. Me acarició la mano y dijo, tómate tu tiempo. Desayunamos juntas al día siguiente. 2 tazas de loza blanca, una tostada para cada una, y silencio entre sorbos. Fue ella quien rompió la quietud. ¿Y ahora qué vas a hacer? La pregunta cayó despacio, como si no quisiera romperme más de lo que ya estaba. Tardé en responder, no porque no supiera, sino porque dolía decirlo en voz alta. Recomenzar, dije finalmente. Desde el fondo, encendí el móvil, esperando algún mensaje, alguna palabra, aunque fuese para reprocharme algo, pero no había nada, solo una notificación. Este contacto ha restringido la comunicación contigo. Darío me había bloqueado. Ni siquiera me había dejado la posibilidad de defenderme, de suplicar, de preguntar si de verdad creía que su madre era una carga. Guardé el móvil en el bolso y no volví a sacarlo el resto del día. Caminé por el barrio con Estela. Ayudé a organizar su despensa. Y por la noche cenamos sopa y manzana al horno. Me sentí una invitada en un mundo que ya no me pertenecía. Antes de acostarme, rebusqué en mi bolso hasta encontrar mi viejo cuaderno de tapas verdes, aquel donde durante años anoté frases, recetas, listas de libros. Esa noche no escribí recetas, solo una línea, en tinta firme. Ya no me va a doler más. Y al cerrar el cuaderno, no supe si era una promesa o una mentira, pero sí supe que, por primera vez en mucho tiempo, no me temblaba la mano al escribirla. No era mi idea. Ni siquiera entendí bien qué era eso de visibilizar mi caso en redes. Pero Irene, la vecina de Estela, joven,
activista y rápida con el móvil. Se indignó al escuchar mi historia. «Esto no puede quedar así», dijo mientras tecleaba frenéticamente. «No podemos permitir que una mujer mayor termine en la calle, con un hijo que ni se inmuta». Me pidió una foto. Me negué al principio. Luego accedí con la condición de que no apareciera mi apellido. Quería ayuda, sí, pero también dignidad. En menos de 24 horas. La publicación se compartió miles de veces. Silvana perdió su casa en un incendio. Su hijo no la acogió. Ahora necesita reconstruirse. La primera mañana. La cuenta tenía $3,000 al segundo día. $12,000 el quinto día. Superaba los $50,000. Yo no entendía nada. Estela lloraba cada vez que actualizábamos la cifra. Y yo, aunque agradecida, sentía algo extraño en el pecho, como si toda mi vulnerabilidad estuviera ahora expuesta como escaparate. Y entonces llegó. Una transferencia única. Una cantidad impensable. 2 millones. 2 millones. Irene se quedó sin habla. Estela dejó caer su taza. Yo sentí que el suelo se abría. No había remitente. Solo un mensaje escueto, incluido en la plataforma. «No olvido lo que hacen con nosotras». Leí esas palabras 10 veces. Luego me senté, en silencio, como si el mundo se hubiese detenido. Ese dinero no era solo ayuda, era testimonio, era revancha, era memoria compartida. Intentamos averiguar quién estaba detrás. Contactamos con la plataforma, pero la donante había solicitado anonimato total. La prensa ya empezaba a llamar. Irene no paraba de recibir mensajes. Yo solo pensaba en una cosa: no quería convertirme en espectáculo, pero tampoco iba a quedarme quieta. Ese mismo día, compré un billete a Madrid. Había algo que quería hacer con ese dinero, algo que no podía posponer más. Y no era recuperarlo todo. Era construir algo que nadie pudiera volver a arrebatarme. El local estaba en Vallecas, en una esquina olvidada entre una frutería y un taller mecánico. Tenía las paredes manchadas de humedad, un patio trasero lleno de escombros y una escalera que crujía como si protestara cada vez que alguien la pisaba. Lo vi y supe que era ahí. No porque fuera bonito, sino porque podía ser nuestro. Con parte del dinero alquilé el espacio. Contraté a una arquitecta joven que me habló con respeto y sin condescendencia. Y a un grupo de mujeres en paro que, con tiempo y pintura, convirtieron ese lugar en otra cosa. Lo llamé Casa Violeta, porque las violetas son flores discretas, pero resistentes, como nosotras. En menos de 2 semanas, llegaron las primeras llamadas. Irene había creado una web sencilla y una línea de contacto. No era caridad, aclaramos. Era comunidad, apoyo, reparación. Encarnita llegó un lunes por la tarde, arrastrando una maleta que cojeaba más que ella. Tenía 74 años, el pelo recogido con dignidad y los ojos vacíos. Me abrazó sin pedirme permiso. Me echaron, dijo. Sin rodeos. Mi nuera dijo que ya no rendía, que ocupaba espacio. Mi hijo solo asintió. Luego sacó su móvil y me enseñó una foto, la nuera posando con una bandeja de croquetas y el hashtag «Vía cuidar es amar». Encarnita dormía en el sofá cuando me encerré en la cocina. Me temblaban las manos. No por ella, por mí. Porque entendí, por fin, que lo que me había pasado no era una excepción. Era un patrón. Una repetición muda que nadie quería ver. Esa noche no dormí, ni falta que hizo. Me senté con el cuaderno de tapas verdes y escribí los nombres de cada mujer que había conocido en urgencias, en las colas del ambulatorio, en los bancos de los parques, las que hablaban bajito, las que comían solas, las que fingían que todo estaba bien para no preocupar. Y al terminar la lista, anoté una frase más: que esta casa no sea refugio, que sea punto de partida. Al principio fue solo un mensaje. Hola, mamá, solo quería saber cómo estás. Lo leí sin respirar. El remitente era Darío. Después de semanas sin noticias, sin explicaciones, sin siquiera un lo siento,
aparecía ese texto breve, tibio, como si nada hubiese pasado. No contesté. Dejé el móvil sobre la mesa y seguí doblando la ropa del armario común de Casa Violeta. Al día siguiente, otro. Luego una llamada perdida. Después, 3 más. Luego un audio. Y otro. Y otro. Su voz se oía cansada, más baja que de costumbre. Mamá, no sé qué ha pasado exactamente. Solo quiero hablar contigo. Mamá. Todo esto se ha ido de las manos. Mamá, me han preguntado por ti en el trabajo, por la historia esa de internet. No era amor, era alarma, era cálculo. No respondí. Casa Violeta seguía creciendo. Ya teníamos 5 mujeres viviendo con nosotras. Una psicóloga que venía cada jueves. Y un pequeño grupo de estudiantes que nos ayudaban a digitalizar testimonios y buscar vías legales para algunas, una tarde. Mientras servía café con bizcocho a Encarnita y las otras. Sentí la atmósfera cambiar. Lo supe antes de girarme. Lo presentí como se presiente la lluvia. Él estaba en la puerta. Darío no venía solo. Su camisa estaba cuidadosamente planchada, como si intentara recuperar algo con apariencia. Miraba el local con una mezcla de vergüenza y sorpresa. Dio un paso al interior. Buscaba mi mirada. Yo no se la di. Di media vuelta y me dirigí a la cocina. Lo escuché decir mamá una vez, bajito, casi infantil, pero no me detuve. Estela se acercó por detrás, me rozó el brazo con complicidad y murmuró: ahora sí le urge tener madre. No dije nada, solo serví otro café, pero dentro de mí. Algo se acomodó, algo que hasta entonces seguía latiendo entre la nostalgia y el dolor, porque entendí, por fin, que no todo lo que vuelve merece abrir la puerta. La primera vez que lo vi cruzar la puerta de Casa Violeta, pensé que venía a traerme un recado de su padre. Tenía esa mezcla de timidez y decisión que solo vi en él de pequeño. Cuando se escondía detrás de mis piernas cada vez que su padre levantaba la voz: hola. Yaya me dijo: ¿puedo pasar? Le abrí sin preguntar más. Me abrazó sin decir nada. Olía a colonia barata y nervios. Me explicó que estaba haciendo un trabajo de fin de carrera sobre vivienda y envejecimiento, que había visto los vídeos de la campaña, que se había quedado sin aire al reconocer mi nombre, que necesitaba entender. ¿Puedo venir unos días, escuchar a Sentí? No le debía silencios a nadie, y menos a él. Los días se convirtieron en semanas. Daniel escuchaba a Encarnita hablar de los domingos de silencio en casa de su hijo, a Lucrecia, que mostraba con orgullo la libreta donde anotaba cada vez que no pedía perdón por existir. A mí, que cocinaba para todas, y a veces dejaba caer una frase, una fecha, un recuerdo. Él anotaba todo. Un martes por la noche, después de fregar los platos, se sentó a mi lado en la terraza. Yaya, ¿puedo escribir lo tuyo también? No había rencor en su voz, solo una especie de ternura rota. Asentí. Me acarició la mano. No preguntó más. Al día siguiente, dejó de contestar las llamadas de Darío. Lo supe porque vi la pantalla de su móvil encenderse una y otra vez. Lo supe porque una tarde, simplemente, apagó el teléfono. No quiero oír su versión, ahora me dijo. Ya sé cuál contaba cuando tú no estabas. No respondí, solo me levanté. Le serví una infusión y volvimos al comedor, donde las otras nos esperaban para ver una película. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el apellido no dolía, porque en esa sala, con ese nieto, lo que se transmitía no era sangre, era verdad. El artículo salió un jueves por la mañana. Lo publicó una revista de investigación social que había seguido la historia de Casa Violeta desde sus inicios. En portada, una mujer elegante, de cabello blanco recogido con firmeza, mirada directa. El titular decía: yo la conocí antes que ustedes, Sagrario Luelmo. El nombre me golpeó como una campana que suena después de años de silencio. Claro que la recordaba. La madre de Rebeca, mi exnuera.
Aquella mujer discreta que me había estrechado las manos en la sala de espera del Hospital Reina Sofía, cuando Rebeca sufrió una pérdida que casi la deshace. Darío, entonces, no paraba de hablar por teléfono, negociando un contrato. Fue en aquella banca donde le ofrecí un pañuelo, donde le llevé café, donde la miré como mujer, no como suegra ni como madre de nadie. La entrevista era demoledora. Sagrario no solo reconocía haber hecho la donación, explicaba por qué. No salvé a una extraña, decía. Salvé a la mujer que me trató como humana cuando mi yerno solo hablaba de cifras. Contó que había seguido mi caso, que lloró al ver mi imagen en la campaña, que no necesitaba que nadie supiera hasta ahora. Se lo debía, decía, no a ella, a mí misma, porque ese acto me recordó quién era yo. En redes. La noticia estalló. La gente empezó a preguntar por Darío. ¿Por qué había negado a su madre mientras su ex-suegra la rescataba? En la empresa donde trabajaba, alguien filtró correos donde hablaba de evitar el escándalo. Algunos lo defendían, muchos otros no. Daniel me mostró el artículo en su portátil. Yo lo leí entera, en voz baja, sin omitir una palabra, al terminar. Cerré los ojos y respiré. No por la venganza, no por el escándalo, sino porque, por fin, alguien con nombre y apellido había dicho en voz alta lo que tantas veces callamos, que el gesto más grande a veces no viene de la sangre. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer con la última planta vacía de Casa Violeta. Lo intentó todo. Primero, el chantaje emocional. Luego, el sentimentalismo. Después, el silencio. Y cuando nada funcionó, recurrió a lo más vil: cuestionar mi lucidez. Me enteré por una carta. Darío había solicitado ante el juzgado una revisión de mi capacidad legal. Alegaba que estaba siendo manipulada, que no comprendía la magnitud del dinero que manejaba, que sufría posibles episodios de desorientación. Me temblaban las manos. Sí, pero no por miedo, por rabia, por la vileza de quien no soporta verte de pie sin que él haya dado la orden de levantarte. Mis compañeras en Casa Violeta se enteraron antes de que yo pudiera disimularlo. Lucrecia me abrazó en silencio. Estela preparó té para todas. Daniel pidió hablar. No puede hacerte esto. Yaya me dijo, si hay juicio. Yo testifico. Y hubo juicio. La sala era pequeña, pero sentí que el mundo me observaba. Darío fue el primero en hablar. Su voz sonaba ensayada, pulida, igual que su traje nuevo. Habló de mi edad, de mis confusiones, de lo extraño que era que una mujer tan mayor gestionara una fundación. Luego lo miré, y no vi a mi hijo. Vi a un hombre que necesitaba que yo siguiera rota para seguir justificando lo que no fue capaz de ser. Daniel se puso de pie. Su voz temblaba, pero no retrocedió. Mi abuela está más lúcida que nadie en esta sala, dijo. Fue ella quien me enseñó a pensar con la cabeza y con el corazón. Si alguien ha estado manipulado, ese fui yo, por él. Y entonces me tocó a mí. Me levanté, caminé hasta el estrado, miré al juez y hablé. No estoy loca, solo dejé de callar. Y eso, a algunos, les parece insólito. Silencio. El juez desestimó el caso en menos de media hora. Esa noche, Casa Violeta celebró, no con champán, sino con lentejas y risas, en la prensa. La historia ocupó titulares, intentó callarla. La hicieron más fuerte. Y al día siguiente, recibimos un sobre sin remitente. Dentro, una hoja. Solo 2 palabras: gracias. Silvana. 5 años pueden parecer poco. Hasta que recuerdas que hace 5 años yo dormía en una camilla de hospital, con la ropa oliendo a ceniza y el alma hecha polvo. Hoy, en cambio, camino por el vestíbulo del Círculo de Bellas Artes, con un vestido lila y los zapatos que me regaló Encarnita la Navidad pasada. Casa Violeta tiene ahora 3 sedes en Vallecas, en Zaragoza y en Huelva, cada una con su propio equipo, sus historias, sus mujeres,
Yo ya no cocino para todas, pero visito cada casa con frecuencia, porque el amor como las raíces necesita verse, tocarse. Daniel se ha convertido en escritor. Su primer libro, Mujeres no deseadas, recopila relatos reales de las residentes de Casa Violeta. Está lleno de nombres ficticios, pero de verdades crudas. Lo ha presentado en universidades, ferias, bibliotecas. Hoy lo presentamos juntos, por primera vez, en un acto público. La sala está llena. A mi lado, Daniel repasa sus notas. Yo repaso los rostros, mujeres jóvenes, mayores, estudiantes, periodistas. Algunas me sonríen como si me conocieran de siempre. Tal vez, en parte, lo hagan. Entonces lo veo. Darío, de pie. Junto a la puerta del fondo, lleva traje otra vez, y flores. Camina hacia mí con paso medido. Las cámaras giran a su alrededor. Levanta los brazos, intenta abrazarme. Mamá, lo miro, sonrío. Doy un paso a la derecha y rodeo con mis brazos a Daniel. La ovación es instantánea, no por el gesto, por lo que simboliza. Subo al escenario, me acomodo el micrófono, respiro. Hace años, nadie quería oírnos. Éramos exageradas, locas, dramáticas. Hoy estamos aquí, y ustedes escuchan, así que gracias, no por aplaudirnos, sino por oír lo que antes nadie quiso oír. Daniel me mira desde abajo. Sus ojos brillan, y yo pienso en mi antigua casa, la que ardió a las 4:03, y en esta otra casa, Casa Violeta, que no se quema, porque está hecha de palabras, de respeto y de mujeres que ya no suplican pertenecer. Miro a la audiencia, y cuando doy el último paso hacia el borde del escenario, sé exactamente qué escribiré en la nueva placa que colgaremos en la entrada de la cuarta sede. La tarde es gris, pero no triste, en Vallecas. Las hojas húmedas tapizan las aceras y el aire huele a tierra recién lavada. Camino despacio hacia la entrada principal de Casa Violeta, con una bolsa de tela en la mano. Dentro, una placa de cerámica, pintada a mano por Encarna, con letras firmes y azules. Clavo la placa junto al marco de la puerta. Me cuesta un poco con el martillo, pero Lucrecia me ayuda a sujetarla. Cuando terminamos, leemos juntas el mensaje. Aquí no se entra sin respeto. Nos miramos en silencio. Luego reímos. No hace falta decir nada más. Esa noche, la casa huele a sopa de verduras y bizcocho. Algunas preparan mantas para una sesión de cine en la sala común. Otras hojean libros junto a la estufa. Se oyen risas, pasos, voces que se pisan unas a otras, y no hay gritos, no hay súplicas, solo presencia, solo estar. Entro a mi cuarto. Me quito los zapatos. La lluvia empieza a golpear suave los cristales. Enciendo el calentador de agua y reviso el móvil mientras espero. 11 llamadas perdidas, todas del mismo número, todas de Darío. Ni un mensaje, ni una disculpa, solo el ruido desesperado del que busca regresar. No porque haya entendido, sino porque ya no le queda dónde esconder su vergüenza. Borro las llamadas. No dejo constancia. No dejo entrada. Sirvo el té en mi taza blanca. Me siento en el sillón. Afuera, la ciudad se apaga. Dentro, hay mantas, calor y el eco de una historia que ya no me duele contar. Oigo a Encarnita reírse fuerte desde la cocina. Daniel está por llegar para cenar. Ha prometido traer empanada gallega y un poema de su segundo libro. Miro el reflejo de la placa en la ventana. Me toco el pecho. Está todo en su sitio. Y entonces lo pienso. No como venganza, sino como certeza. No soy la mujer que fue rechazada, soy la que no volvió a abrirle la puerta, al desprecio. Y si él quiere respuestas, que escuche lo único que yo escuché cuando más lo necesité, el silencio.